En estos momentos nos encontramos en el Salón de Sesiones del Consejo Nacional Electoral, donde la presidenta del organismo electoral realizará varios anuncios respecto al proceso electoral del año 2021. También se referirá respecto a la inscripción que desarrolló la noche de ayer, a las 10 de la noche, el binomio presidencial Andrés Arauz y Rafael Correa. En ese contexto, bueno, vamos a seguir en estos momentos la rueda de prensa por parte de la presidenta del Consejo Nacional Electoral, Diana Atamain. Buenos días. Queríamos consultarle primero, confirmar si es que ya se realizó el registro virtual de la candidatura de Andrés Arauz por parte de Centro Democrático. Sí, pero queríamos también saber qué procedimiento se sigue a partir de ahí, es decir, ellos entregan la documentación y de ahí cuáles son los plazos, los procedimientos, hasta que el Pleno obviamente confirme la inscripción. Gracias. Buenos días con todos, muchas gracias. Bueno, primero informar a la ciudadanía que hasta el momento binomios han ingresado 3. La documentación y se ha verificado de que cumplan con los documentos básicos que se debe entregar para esta preinscripción, que es una solicitud de inscripción, porque la inscripción o el rechazo de la candidatura se da a través de una resolución del Pleno del Consejo Nacional Electoral en el caso de las candidaturas nacionales, y lo propio para las provincias con los delegados, con los vocales de las juntas electorales provinciales. Primero hay que tener claridad de aquello. ¿Qué es lo que está pasando con la llegada de los precandidatos y sobre todo los binomios presidenciales, que tenemos 3? Lo que hace primero, se ingresa la solicitud de inscripción a la Secretaría General. Una vez que la Secretaría General recibe esta documentación, que ya daré lectura que nomás se presenta, la Secretaría tiene 24 horas para notificar a las organizaciones políticas con el objetivo de que las organizaciones políticas puedan presentar los recursos de objeción, el recurso de objeción, objetar a esta propuesta de candidatura. Luego, esto se da la posibilidad de presentar las objeciones, se tiene el plazo de 48 horas, se espera, para recibir objeciones de parte de las organizaciones políticas. En el caso de que no se presenten objeciones, el Pleno tiene 48 horas para conocer el informe técnico jurídico y resolver si se inscribe o no una candidatura. En el caso de que haya objeciones que se presentan a Secretaría General, esta tiene 24 horas para notificar nuevamente a las organizaciones políticas, perdón, al objetado. Y el objetado tiene 48 horas para responder a estas objeciones. Entonces, el Pleno, una vez que recibe esta respuesta, tiene 48 horas para resolver la calificación o no de la candidatura. Entonces, en el caso que el informe técnico jurídico sugiera la subsanación, tiene la organización política 48 horas para realizarlo. Y finalmente, una vez que subsane o presente los documentos justificativos la organización política, el Pleno nuevamente tiene 48 horas para resolver la calificación o no de la candidatura. Es todos estos pasos que se requiere para poder definir ya y dejar en firme la candidatura de, en este caso, un binomio o la lista nacional. Todo este trámite corre desde el momento en que ingresan la documentación, como ya lo están haciendo. Todo este proceso que estoy leyendo corresponde y se puede hacer hasta el 7 de octubre. Presidenta, buenos días. Presidenta, buenos días. De alguna forma, aquí no cabe la posibilidad de que también se pueda acudir al Tribunal Contencioso Electoral, alguien que pueda ser, digamos, no aceptada la documentación. Y otra cuestión, Presidenta, ustedes de ninguna forma impiden receptar la documentación a ningún
movimiento, partido político, pongamos como ejemplo el de Arauz Correa, que luego fue Arauz Rabascal, ahora sabemos que es Arauz Correa. Ustedes en ese momento simplemente recetan la información, a nadie se le niega. Las dos aclaraciones. Sí, correcto. Nosotros no rechazamos en primera instancia el ingreso de documentos. Hay una lista de documentos que se deben ingresar, que lo pueden hacer en línea o de forma presencial en secretaría. Se verifica que toda la documentación esté de acuerdo a como el reglamento y la ley lo determina. Y y quería aclarar también, la resolución de calificación de la candidatura o de rechazo de la candidatura, la no inscripción de la candidatura final que tiene el Consejo Nacional Electoral, no queda en firme porque puede tener, a no ser que la organización política u otra organización política puede apelar ante el Tribunal Contencioso Electoral. Es decir, abre una etapa también de impugnaciones o de apelaciones que puede terminar en el Tribunal Contencioso Electoral. Sí, bueno, quería recalcar en el tema Arauz Correa. Sabemos que la noche de ayer ellos ingresaron una documentación para continuar con este proceso dentro de los comicios generales. Queríamos saber puntualmente, en este caso, ¿qué está ocurriendo? Ellos, este binomio Arauz Correa, está ya preinscrito, presentaron su precandidatura. ¿Cuáles son los términos correctos para manejar esta información? ¿Cuál es el paso que ellos han dado? Y algo muy importante que la ciudadanía se pregunta, ¿significa esto que ellos continúan dentro de este proceso para ser parte de las elecciones del 2021? La presentación de los documentos que son hoja de vida del candidato, fotografía con fondo blanco, que es el que en el caso de ser calificado va a la papeleta, el plan de trabajo, la copia del carnet del contador público, la declaración juramentada notariada de no estar incurso en inhabilidades constitucionales y de no tener recursos en paraísos fiscales, contiene todo eso y se imprime un formulario de inscripción. Firman ese formulario e ingresan a secretaría. En ese momento nadie verifica que todo esté en regla, sino una vez que se pasa el periodo de objeción, si no hay objeción, el equipo técnico jurídico revisa que toda esta documentación, sobre todo de las inhabilidades, lo revisa, que no estén inmersos los candidatos y levanta un informe. Entonces, si no se hace este control previo, digamos, en secretaría, debemos recibir toda la documentación. Realmente se llama la solicitud de reinscripción de candidatura. Recién están pidiendo ser inscrito su candidatura. Quien registra la candidatura o acepta la candidatura o no es el Pleno del Consejo Nacional Electoral. Gracias, Presidenta. La siguiente pregunta, Fabiola Santana, desde CES. Sí, Presidenta, ¿cómo está? Buenos días y compañeros. En el caso de que a Correa se le rechace su precandidatura, ¿qué corresponde? Por ejemplo, allí sí ya podrían postular a Rabascal, como ya se conocía, porque de pronto puede ser una estrategia para no venir directamente a inscribir a Rabascal y obviamente continuar con quien está inicialmente. Esto también lo digo porque hay una disputa en Libertad es Pueblo. El Tribunal Contencioso Electoral ya se pronunció a favor del partido y que obviamente en la inscripción tiene que ser su nombre porque fue lo que registró el Consejo Nacional Electoral en las elecciones primarias y ahora obviamente el partido lo ha hecho a un lado y va a candidatizar, entendemos, como presidenciable a Machuca. Entonces allí, ¿cómo procedería en caso de que se rechace una candidatura? ¿Qué es lo que viene? Por favor. Si es que el Pleno del Consejo Nacional Electoral, luego de pedir la subsanación y esta subsanación no está conforme a lo que pide el Consejo Nacional Electoral y sale una resolución, el binomio o el candidato tiene la posibilidad de ir ante el contencioso electoral. ¿Y qué pasa luego de la resolución del contencioso electoral? Es de que el Pleno del CNE ejecuta lo que determina el juez o el Pleno del TCE para incumplimiento obligatorio porque son jueces de última instancia. Entonces nosotros, de darse ese caso, esperaríamos la sentencia del Tribunal Contencioso Electoral para dar cumplimiento y no sabemos en este momento cuál sería el caso porque siempre determinan con particularidades propias según el caso. En el caso de que se rechace, ya ¿qué es lo que viene por parte de las organizaciones? Nombrar a otra persona.
Tendríamos que ver cómo sale el informe técnico jurídico para saber cuál es el procedimiento y las organizaciones políticas también saber qué hacer. Gracias, compañeros. Señora Presidenta, muchas gracias. Gracias. Es la información que se genera desde el Consejo Nacional Electoral en estos momentos, en el que la presidenta del Consejo Nacional Electoral, Diana Tamain, confirma que la noche de ayer fue presentada la solicitud de inscripción de candidatura del binomio por el movimiento político Centro Democrático, lista 1, Andrés Arauz y de Rafael Correas. La información que se genera en estos momentos desde las instalaciones del Consejo Nacional Electoral, ubicado al norte de la capital. De las novedades que surjan con respecto a este tema, pues lo estaremos informando de manera oportuna. Tengan ustedes muy buenos días.